Antes mi vida económica estaba bien. Teníamos para comer, viajábamos, a donde yo quería podía yo ir sin tener sin estarme preocupándome por no tener que gastar, comía lo que yo quería. Pero de la noche a la mañana mi situación económica pues fue a pique. En la puerta de mi casa encontrábamos monedas de baja denominación. A mí se me hacía algo normal. Yo levantaba esas monedas, las barría, las tiraba a la basura. Y todo completamente empezamos a tener carencias. Mis hijos se comenzaron a enfermar. Tuvimos que llegar al extremo, tener que hasta pues, las cosas tenerlas que empeñar porque no había ni para eso. Obviamente esto nos empezó a traer consecuencias porque al no tener para pagar la casa, pues nos empezamos a tener una deuda de 300,000. Nos llegaron a poner en la puerta los requerimientos de pago. Si nosotros no pagábamos, nos iban a echar de ahí. Entonces opté por decirle a mis hijos, ¿saben qué? Que cuando ellos vengan, nosotros mejor nos encerramos, cállense la boca. Y había veces que hasta el chiquito yo le tapaba la boca para que él no hablara, para que no se dieran cuenta que nosotros estábamos adentro. Hubo veces en que hasta yo calentaba las tortillas, las tenía que tirar a la basura porque ya se ponían muy feas, pero como no tenía para comer, pues las tenía que volver a sacar de la basura para darle eso de comer a mis hijos. Yo les decía, ayúdenme a buscar los sillones, jalar camas para encontrar monedas para poder comer, porque la verdad el refrigerador empezó a vaciarse, o sea, prácticamente nos quedamos sin nada. Ya a mis hijos también yo les tenía que decir que no fueran a la escuela, porque llegaban y me decían, mamá, es que me pidieron esto, me pidieron el otro, tengo que llevar esto. Yo obviamente quedaba hasta molesta con ellos, porque les decía, es que ¿de dónde quieren que yo les dé si no lo tengo? Yo estaba frustrada, la situación día a día era difícil. Entonces me empezaron a mí a decir, a recomendarme, ¿no? Pues vayan, pues ve a los brujos. La verdad es que mira, esta situación que tú estás viviendo no es algo normal. A ti te hicieron, novio, un trabajo de brujería. Y yo pues nunca creí en eso, pero obviamente al ver esa situación, pues decidí yo acudir, pero la verdad yo nunca vi la solución a mis problemas. Inclusive yo llegué a adorar la muerte. Y eso me vino todavía aún más a complicar más las cosas. ¿Por qué? Porque yo empecé a tener pensamientos de suicidarme. Me encerraba en el cuarto, yo ya no quería, o sea, saber nada, me aislaba. Llego a la Universal y aquí empecé a escuchar sobre el diezmo. Y pues yo participé. Yo dije, bueno, pues voy a hacer mi parte, que Dios también va a hacer la suya. Pero sí empecé a ver principalmente que pues me empezaba a rendir mi dinero, ¿no? Que había veces que yo gastaba y se me esfumaba. Y aquí fue poco a poco. Yo quise hacer una prueba con Dios y me aventé con todo, o sea, fui con todo. Y es cuando oí bien todo cómo cambió, honestamente. O sea, todo, cómo fue el cambio que hubo en mi vida. Y gracias a Dios pagamos la casa, que era una deuda de 300,000. Se pagó, hoy la casa es de nosotros. También conquistamos un coche donde pues gracias a Dios nos movemos, vamos a todos lados. Si queremos ir acá, vamos allá. Hoy ya mis hijos están estudiando, ellos están 2 en la universidad y los otros en la preparatoria. Hoy yo no puedo escatimar a mis hijos de nada, hoy tienen para comprar sus libros, sus libretas, o sea, tienen para todo. Hoy tienen para comprar de lo que a ellos les falte, ¿no? Fui de hecho al templo de Salomón. Cuando fue la caravana, yo ahora sí que me agarré de esa bendición y yo fui a conocer allá. Fui a Brasil. Dios nos dio la visión para vender pan y pues así estamos ahorita emprendiendo ese negocio que de hecho está yéndonos muy bien y próximamente pues yo sé que vienen cosas más grandes aún todavía. Y lo más importante que yo recibí fue el Espíritu Santo. Él es la guía, Él nos da la sabiduría, Él nos da todo lo que nosotros quieramos emprender. A final de cuentas, Él es el primero que va delante de todo.